programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buen domingo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Qué placer saludarlos de vuelta, qué placer poder estar juntos compartiendo un domingo más, ya que nos estamos acercando bastante a este fin de año, un domingo más pensando, reflexionando juntos acerca de los grandes, enormes, mayúsculos desafíos que enfrentamos en este planeta que está realmente en estado de ebullición. Y esta semana particularmente por los acontecimientos que han desencadenado la mayor tensión en muchísimo tiempo entre Rusia y Ucrania, pero sobre todo entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN, con todas las consecuencias que esto puede traer para el mundo. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, considerando que justamente esta semana se cumplieron 1000 días de la invasión de Rusia a Ucrania, 1000 días de una decisión que tomó el régimen de Vladimir Putin, que cambió la historia del mundo para siempre, que rompió un orden internacional que ya venía muy golpeado, pero que claramente ha quedado hecho trizas desde ese momento y no hay señales de que pueda volver a recuperarse en el futuro próximo. Sobre todo a lo largo y a la vista de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Esta historia de esta escalada habría que cifrarla en lo que fue primero la decisión impensada, sorpresiva, de Joe Biden, un presidente que está a punto ya de dejar el poder en los Estados Unidos y que sin embargo decide autorizar a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso. Estamos hablando de los misiles ATACMS, que son misiles que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, que Ucrania venía solicitando desde hacía mucho tiempo autorización a Estados Unidos para poder utilizarlos, y Estados Unidos, con cierto criterio, decía, no, yo no puedo autorizarte a que ataques directamente a Rusia, porque eso puede ser interpretado por Rusia como una agresión directa de mi parte y puede desatar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, que es lo que el mundo ha tratado de evitar desde que ambas son las dos principales potencias nucleares del planeta. Sin embargo, Biden, un presidente que ya está de salida, decidió dar ese paso. Y Ucrania rápidamente tomó la posta y el día martes realiza un ataque con 6 misiles en la región fronteriza, rusa por supuesto, de Briansk, contra un depósito de armas. 5 de estos misiles son interceptados. 1 de estos misiles sí logra impactar contra este depósito de armas, marcando un antes y un después, porque era la primera vez entonces que Ucrania atacaba a Rusia con misiles de largo alcance suministrados por los Estados Unidos. Inmediatamente llega una respuesta rusa que a muchos erizó la piel, porque lo que hizo el Kremlin fue modificar la doctrina nuclear vigente desde hacía décadas en el país. ¿Qué es la doctrina nuclear? Básicamente, el manual de instrucciones de en qué condiciones y bajo qué circunstancias se puede utilizar
una bomba atómica. Y antes eran situaciones absolutamente excepcionales, ligadas esencialmente a la posibilidad real o a la amenaza de un ataque nuclear por parte de otro país en condiciones de tener armas nucleares. Es decir, se podía utilizar un arma atómica en respuesta a una amenaza de la misma índole. ¿Qué es lo que establece la nueva doctrina presentada esta semana por el Kremlin? Bueno, básicamente se ha ampliado las condiciones en las cuales se puede atacar con armas nucleares y se ha establecido algo bastante peligroso. Y es lo siguiente. Primero, Rusia se reserva el derecho de utilizar una bomba atómica cuando un país que no tiene bombas atómicas, pero tiene aliados que sí tienen bombas atómicas, ataca directamente infraestructura crítica rusa o algún interés sensible ruso con la asistencia de ese tercer país que sí tiene armas atómicas. Y en ese contexto, Rusia pasa a considerar un bloque militar a la unión de esas dos naciones enemigas y se reserva el derecho de utilizar armas nucleares contra las dos. En otras palabras, para llevarlo al caso concreto, lo que está diciendo esta nueva doctrina nuclear es, ¿saben qué? Como Ucrania no puede disparar un misil de largo alcance contra mi territorio sin la asistencia directa, en este caso de los Estados Unidos, yo paso a considerar que tanto Ucrania como los Estados Unidos son agresores frente a los cuales yo podría responder con un ataque nuclear. No sé si llegamos a dimensionar la envergadura de esta amenaza. Por lo pronto pareciera que la OTAN no termina de creerlo. Parece que la OTAN cree que esto es un blef de Putin, en lo que sería una suerte de partida de póker en la cual cada uno muestra sus cartas y lo que interpreta la OTAN de esto que dice Putin es, bueno, está subiendo la apuesta, pero no tiene esa carta fuerte que nos está haciendo creer que la tiene. O en todo caso, no está dispuesta a utilizarla. Por eso, el Reino Unido el día miércoles habilitó a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance, sus misiles Storm Shadows, que Ucrania usó en la región de Kursk, justamente una región donde Ucrania logró en agosto una incursión sorpresa que le permitió controlar un área de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados en territorio ruso. Es alrededor de esa área que Rusia está preparando desde hace varias semanas una gran ofensiva para expulsar a los ucranianos. Una ofensiva que estiman en 50.000 hombres, de los cuales 10.000 son soldados norcoreanos. Una muestra más de hasta qué punto este conflicto es ya un conflicto global. Porque que hablemos de Corea del Norte, ya no solo enviando municiones y armas como venía enviando desde hace varios meses, sino ya directamente tropa en el terreno. Es parte del argumento que da Estados Unidos para dar estas autorizaciones. Lo cierto es que, como si fuera poco, Rusia no solo dice que modifica su doctrina nuclear, sino que además empieza la fabricación masiva, y lo hace público, de refugios antibomba. Sub-M es el nombre de este tipo de refugios que podrían resistir ataques nucleares, radiación nuclear, que podrían ser utilizados en distintos lugares, e incluso en condiciones inhóspitas, que tendrían capacidad para albergar hasta 54 personas. Son búnkeres, pero como containers móviles que pueden ser desplazados en camiones. Esto es lo que está fabricando Rusia, en otra señal de que está dispuesto a subir la apuesta. Y hablando de apuestas, el acto siguiente que hace Rusia es el jueves atacar Ucrania, atacar la ciudad de Dnipro, con un misil balístico de alcance intermedio. Ucrania había dicho que creía que era un misil balístico intercontinental. Para que entendamos, un misil balístico intercontinental son los misiles de mayor alcance que existen en el mundo. Algunos pueden llegar hasta los 18.000 kilómetros, es decir, es un misil con el cual un país como Rusia podría, si quisiera, atacar prácticamente cualquier parte del mundo. Y son misiles
en condiciones de trasladar y de transportar en su cabeza ojivas nucleares. Por supuesto, el ataque que realizó Rusia no es con un misil intercontinental, sino con un misil de alcance intermedio, pero se estima con una distancia de más de 1000 kilómetros potencial, es decir, una distancia muy superior a la que necesitaría para atacar Ucrania, que es un país limítrofe con Rusia. Y por supuesto, el ataque no fue realizado con un misil que tuviera una ojiva nuclear, sino que tenía armamento explosivo convencional. Ahora, fue otro mensaje de Rusia. Si quisiéramos hacer una serie, el primero fue el cambio de doctrina, el segundo fue la fabricación masiva de refugios antibomba y antinucleares, y el tercero es la decisión de utilizar este tipo de armamento. Un armamento con el que podría alcanzar, sin dudas, cualquier capital europea. Este es un poco el juego de apuestas que están haciendo sobre la mesa, de un lado los Estados Unidos, del otro lado Rusia. Ahora, no termina acá, porque en otra decisión difícil de entender, Biden además autoriza a Ucrania a usar minas antipersonales. Se estima que millones de minas antipersonales suministradas por los Estados Unidos cuando se trata de un armamento prohibido, porque es terriblemente nocivo y peligroso por generaciones, porque una vez que se entierra una mina antipersonal, es muy difícil después de encontrarla, desenterrarla y desactivarla. Con lo cual hay casos de personas que terminan con las piernas amputadas en zonas de conflicto. Vayamos, por ejemplo, a los Balcanes, con todas las guerras que hubo tras la desintegración de la ex Yugoslavia, por ejemplo. Cantidad de personas con piernas amputadas por la explosión de minas instaladas allí muchos años antes del momento de la explosión, cuando ya el conflicto quedó atrás. Sin embargo, las minas ya están instaladas, ya están en el territorio y siguen siendo una amenaza durante mucho tiempo. Bueno, ese tipo de armamento le entregó Estados Unidos a Ucrania. Insisto, un Estados Unidos que está a punto de un cambio de gobierno. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Porque nadie puede creer que Ucrania va a ganar la guerra porque ahora puede utilizar este tipo de misiles. Entre otras cosas porque los que tiene son muy pocos, no es un suministro demasiado importante. Y entre otras cosas porque Rusia tiene muchos más misiles que los que tiene Ucrania. Entonces, es una decisión que eleva extraordinariamente la tensión con Rusia, pero que al mismo tiempo no mejora las condiciones reales para Ucrania. Ahora, prolonga y sirve para prolongar una situación que para Ucrania, ya transcurridos 1000 días de guerra, se está volviendo insostenible. Porque hay una realidad, y es que más allá de la incursión exitosa en Kursk, esta incursión en territorio ruso, Ucrania viene sistemáticamente desde hace meses perdiendo territorio. Viene perdiendo batallas sensibles. Y la guerra se le está haciendo cada vez más insostenible. Te voy a dar algunos datos que son estremecedores. Se estima que Ucrania perdió aproximadamente 10 millones de personas desde que empezó la guerra. Una población que era de 45 millones de habitantes antes de la invasión, se calcula que hoy está en 35 millones. Cerca de 7 millones se fueron del país, tuvieron que exiliarse a partir de la guerra. Y los otros 3 millones se estiman, combinan bajas militares, caídos en combate, personas que no se sabe dónde están, personas que han desaparecido. Es decir, es un país que hoy tiene 35 millones de habitantes, que tiene al mismo tiempo cada vez más dificultades para reclutar nuevos soldados. Pensemos que se calcula que entre enero y agosto de este año cerca de 45.000 soldados ucranianos desertaron y, repito, tiene grandes dificultades para seguir reclutando más. Y que se está enfrentando a una Rusia de 145 millones de habitantes, que sigue reclutando cada vez más gente porque hay una cuestión numérica, hay una cuestión del peso que tiene el Estado ruso y hay una cuestión cultural de muchísima gente en Rusia
que básicamente va a acatar el llamado del Estado si el Estado lo llama a combatir, sin importar si cree o no en la guerra para la cual está combatiendo. Y es un ejército que no para de crecer, que ya ha ascendido a partir de las últimas decisiones del gobierno a 1,5 millones de soldados, que son casi 2,4 millones si tomamos el resto del personal que tiene las Fuerzas Armadas. Esto además de los golpes que le ha dado Rusia a la infraestructura energética de Ucrania, que va a atravesar el invierno prácticamente sin energía, sin luz, en muchos casos sin calefacción, por todos los bombardeos que fueron atacando la infraestructura civil, con todo lo indignante que esto puede ser respecto de cómo Rusia ha afectado a Ucrania, pero al mismo tiempo con lo insostenible que se hace esta situación cuando, insisto, ya han pasado más de 1000 días de guerra. Esto es lo que explica que muchos en Ucrania empiecen a cambiar de opinión acerca de la guerra. Hoy, según una encuesta de Gallup publicada esta semana, una encuestadora internacional muy prestigiosa, el 52% de los ucranianos estaría dispuesto a aceptar una negociación que termine ya mismo la guerra. El 38% solamente de los ucranianos cree que hay que seguir combatiendo hasta el final. Esta misma encuesta, en los meses posteriores a la invasión rusa, daba exactamente que el 75% de los ucranianos creían que había que combatir hasta el final y que apenas el 20% se inclinaba por una negociación. Es más, hay un sector importante que también se estima en torno al 52% de los que creen que hay que negociar, que estarían dispuestos a ceder territorio en pos de la paz. Algo inimaginable en cualquier encuesta que se hiciera entre los ucranianos hace un año y medio, cuando todavía había una expectativa de que Ucrania podía ganar esta guerra. Hoy, por más terrible que sea la invasión que realizó Rusia, por más brutal que haya sido todo, nadie cree realmente que sería posible que Ucrania gane, porque el nivel de apoyo que debería recibir de Occidente, el nivel de involucramiento, implicaría ir ya mismo a una guerra nuclear. Esto es lo que explica que muchos dentro de Ucrania, quizás en silencio, no vean con tan malos ojos la llegada de Donald Trump a la presidencia el próximo 20 de enero, porque creen que la situación actual es insostenible y que solo va a significar más pérdidas para Ucrania, y que una negociación ahora, cuando Ucrania al menos logró repeler parte de la invasión rusa, cuando Ucrania hoy logra controlar cerca del 70-75% de su territorio, cuando parecía al comienzo de la invasión hace casi 3 años que Ucrania iba a perder por completo su territorio, que hoy es posible aún llegar a un acuerdo que permita, aún cediendo un montón de cosas, conservar la soberanía. Sí, seguramente tendrá que ceder todos los territorios, seguramente tendría que haber grandes garantías hacia Rusia de que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN. Y quizás eso tampoco sea suficiente, porque la pregunta ahora es, por más que Trump se siente a negociar con Putin y con Zelensky, y que Zelensky logre convencer a los ucranianos de un acuerdo, ¿realmente es posible ahora convencer a los rusos de que paren su avance? ¿Es realmente factible y viable llegar a un pacto, a un acuerdo a esta altura? ¿O ya nada de lo que haga, en este caso Estados Unidos, presionando a Rusia para un pacto será suficiente? La pregunta está abierta. La realidad es que esta guerra, así como está, se está volviendo incontrolable, una amenaza para el orden global, y es necesario que haya algún tipo de acuerdo que la frene. La pregunta es, insisto, si ese acuerdo es posible o si ya es demasiado tarde. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y siguiendo con este ejercicio de tratar de entender qué es lo que está pasando en Europa, en Asia, en el conflicto entre Rusia y Ucrania,
vamos a tener el privilegio de poder conversar un ratito con Guillermo Laferriere, que es coronel retirado, veterano de Malvinas, magíster en geopolítica y creo yo de las personas que más entiende defensa en la Argentina y que más viene siguiendo y con más precisión este conflicto. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer saludarte. Gracias, Darío. Un gusto que me hayas invitado. Acá estamos. Bueno, a ver, a mí me parece interesante escucharte siempre, pero particularmente me parece interesante escucharte a la luz de que hace yo bastante tiempo de la última vez que conversamos, y yo recuerdo, y de leerte y de seguirte, vos siempre fuiste muy pesimista respecto de cualquier posibilidad que tenía Ucrania frente a Rusia, incluso en momentos en los que había una gran euforia, yo te diría que en todo Occidente, respecto de las posibilidades de Ucrania de poder vencer de alguna manera a Rusia. Y está claro, a la luz de lo que viene pasando hace más de un año, probablemente que ese escenario parece cada vez más inverosímil. Entonces me interesa un poco cómo interpretás los últimos acontecimientos a la luz de eso, cómo interpretás puntualmente, para dispararlo además, la decisión que toma Estados Unidos de, en este contexto, permitirle a Ucrania utilizar sus misiles de largo alcance en territorio ruso. Mirá, la única, digamos, paralelo que se me ocurre para comparar lo que Biden, que me parece la peor presidencia de Estados Unidos desde Jimmy Carter, y es decir mucho, y es decir mucho. Lo que ha hecho es comparar con el plan Platita de Massa. ¿Qué querés que te diga? El plan Platita de Massa te tiró toneladas de guita encima y que pague Dios, ¿viste? Que te lo pague otro. Lo de Biden es exactamente lo mismo. Te sumo algo más, Darío. Ayer autorizó la entrega a Ucrania de, supongo que deben ser millones, porque sí, miles es nada, de minas antipersonal. Las minas antipersonal, Darío, es un arma prohibida por la Convención de Ottawa de 1997. Lo que te indica tanto la autorización para usar misiles crucero como, perdón, este envío de millones de minas a Ucrania es desesperación. Desesperación, ¿por qué? Porque estás llegando ya tarde a esto, le estás dando alguna herramienta a Ucrania para que golpee y salga en los diarios, pero no alcanza. Te explico por qué rápidamente, Darío. Porque tanto los misiles cruceros que le ha entregado Estados Unidos, como los que entregó el Reino Unido y como los que, viste, Francia siempre está que sí, no, no sé que si entregó, si autorizó, pero ponele Estados Unidos y el Reino Unido. La cantidad que entregó no alcanzan para hacer un golpe masivo sobre Rusia. La cantidad que entregó y la característica de los mismos no alcanzan para pegar ni en Moscú, ni en San Petersburgo, ni más allá de la profundidad de Rusia. Sirven para estar en los diarios, sirve para que los medios capten todo esto y digan, che, ¿qué es lo que está pasando? Y sirve para empiojarle, si me permitís el término, la situación al próximo administración, que ya tiene un problema muy finito de margen de maniobra para poder solucionar este despelote, Darío. Así que yo no puedo calificarlo de esta forma. Con esto no va a ganar Ucrania ni nada cercano. Lo que preocupa, y ahí sí cierro, es las tensiones políticas dentro de Rusia. ¿Por qué? Porque la gente que está fuera del poder real en Rusia, pero que tiene poder político de influencia, lo tratan a Putin como un tipo que no ha liquidado la guerra a sangre y fuego ya, ¿me entendés? Que ya no ha terminado con esto. Y que encima a un presidente que no es un patorrengo, sino que está con las dos patas amputadas, le hace esto. La presión que debe tener Putin debe ser inmensa, Darío, no me la quiero ni imaginar. Bueno, vayamos ahí entonces, metámonos ahí, en esa presión, y entonces, ¿cómo lees vos, a la luz de esto que estás describiendo, el anuncio del cambio de doctrina nuclear de Rusia, con lo que esto supone de ampliar los escenarios en los cuales podría utilizar armas nucleares, la decisión de atacar con esto, que no, al final no era un misil de largo alcance, pero sí un misil de alcance intermedio, que en principio entiendo que no sería necesario
para la guerra contra Ucrania. Digo, ¿cómo lees estos movimientos? Bueno, los rusos tenían 4 puntos para recurrir al empleo de armas nucleares, muy rápido. El primero es, ante la eventualidad, la inminencia de un ataque nuclear, te tiro. Bien. El segundo es, recibo un ataque nuclear, te tiro. El tercero, me atacás en los sistemas de comando y control nucleares, te tiro. El cuarto parece redactado por abogados, vengo de una familia de abogados, porque decía, cualquier otro ataque de cualquier tipo, reitero esto, que ponga en peligro a Rusia. Esto, viste, el margen que te deja es muy inmenso. Vago. Claro, pero ¿qué es lo que hicieron? Y con esto venían jorobando los tipos hace varios meses y lo blanquearon hace 72 horas más o menos. Es que cualquier país que esté en guerra con Rusia que no tenga armas nucleares, ¿me seguís hasta ahí? Sí. Sí, pero que sí tenga aliados que posean armas nucleares y que estos tipos ayuden a ese país no nuclear que está en guerra con Rusia con armas nucleares o no armas nucleares que afecten el territorio ruso, pueden emplearse armas nucleares. Eso es, viste, un corte a medida de un sastre para poner Ucrania, viste, es así. ¿Por qué lo hacen los rusos? No tenían necesidad de utilizar un misil balístico de alcance intermedio. El tema es el mensaje. En este negocio, Darío, de este nivel, lo que importa es el mensaje. El mensaje es, estoy en condiciones de usar este tipo de armas para mostrar mi decisión. Y no es que con esa arma, con una carga explosiva convencional, haya generado un gran desastre en Kiev. El tema está en si a esa arma le coloca un arma nuclear. Ese es el mensaje y que yo creo que es el que va a permear, me parece a mí, en Washington, básicamente. Ahora, a ver, uno podría interpretar, y muchos lo interpretan así, esto es un juego de póker y acá es un bluff, es decir, Putin te hace creer, o Rusia te hace creer que estaría dispuesto a utilizar armas nucleares para disuadir a Estados Unidos, Reino Unido, de seguir suministrándole más armamento, darle autorización para hacer otras cosas a Ucrania, pero no pasa de ahí. ¿Es tan así o hay un peligro real porque está jugando un juego que se vuelve cada vez más riesgoso? No, yo adscribo a la política realista y esto para mí es tan así. ¿Por qué? Y eso es lo que no han entendido muchos analistas en Argentina. Olvídate de Putin, olvídate de Putin. Para Rusia, para la Rusia profunda, la Rusia de los zares, de los secretarios generales, del Partido Comunista y de los tipos que han venido después de eso. Esta Ucrania de nuestros días, de lo que nos convoca a nosotros a hablar ahora, es lo mismo que para Kennedy la Cuba de Castro en su momento con los misiles colocados por los soviéticos. Kennedy, que era un tipo brillante, no podía aceptar que hubiera armas nucleares de la Unión Soviética o de la Cochinchina colocadas en Cuba. Rusia no puede aceptar que eso suceda en Ucrania. Y esto, Darío, que lo hemos contado muchas veces, no es un tema que empezó ahora. En 1994, Darío, vos quizás ni habías nacido, Ya había nacido, tenía 5 años. Bueno, pero por ahí estabas en el jardín jugando con plastilina, pero a lo que voy es esto. En 1994, uno de los tipos que estaban asesorando a Clinton lo va a ver a George Kennan. George Kennan es el tipo que hizo el telegrama X desde Moscú, contando en 1949, si mal no recuerdo, en el cual el tipo contaba cómo iba a caer la Unión Soviética. Está claro, es uno de los sovietólogos más importantes que dio el Departamento de Estado. Kennan les dijo, cuando le fueron a comentar que iban a ampliar la OTAN, Kennan les dijo, no lo hagan, porque van a tener una guerra. Y ¿sabes qué? No le dieron bola a él, tampoco le dieron bola a Kissinger, no le dieron bola a nadie, porque se montaron, desgraciadamente para Occidente, para nosotros, en una soberbia estúpida, pensando que los rusos iban a ser siempre un país que implosionó, como implosionó en 1991, y que nunca se iba a recuperar. Ese es un error gravísimo. Y el otro, Darío, que han cometido el estadista Biden,
es haber pegado a Rusia, a China, Darío. Claro. Ese es el peor legado que Biden ha dejado, porque una China que tiene como un aliado a Rusia es un desastre para Occidente que quiere enfrentar a China. Es que Kissinger se levantara de su tumba, va y lo ahorca a Biden, porque es un error garrafal estratégico básico, no un error de gran estratega, un error de un diletante. Es Con, tremendo. mm, con tantos años aparte de la política de Estados Unidos sostenida para separar a Rusia Pero tal cual, de China, ¿no? Que fue la jugada de Nixon en su momento, ¿no? pero tal cual. Pero vos lo ubicás a Jan Bremer, que es Sí, el titular del ASEAN Group, un tipo insospechado de ser pro-Trump. para nada, para Insospechado, ¿ok? nada. Bueno, el tipo 2 veces o 3 Confeso, en lo que va perdón, de... para agregar, lo confesó, votó a Harris, lo dijo aparte Pero claro, explícitamente, recontra. aparte es un tipo brillante. Bueno, el tipo dijo, cualquiera sea la administración que venga en Estados Unidos, a largo plazo el trabajo que tiene que hacer es separar a Rusia de China. Mm. No hay posibilidad para Estados Unidos de contener a China si Rusia está pegada a China. Es un error garrafal, Darío, y nosotros en Argentina no hemos comprendido acabadamente el nivel del peligro que eso representa. Clarísimo. Vayamos entonces ahora a lo que se viene con el cambio de administración en Estados Unidos. Lo primero que te quiero preguntar respecto de esto es, ¿cuánto influye en el cálculo de todos los actores, en el cálculo de las decisiones que está tomando la administración Biden ahora, en el cálculo de las respuestas que ya hizo y que puede hacer Rusia, en el cálculo de lo que hace Ucrania? ¿Cuánto influye el saber que el 20 de enero asume Trump y que llega de mínima con un enfoque muy diferente respecto a este conflicto? No, yo creo que influye y mucho. Una cosa es lo que influye en las cabezas y otro lo que vaya a suceder, Darío, ¿no? Sí, sí, claro. Influye y mucho, porque si vos te fijás, está toda Europa occidental viendo, recalibrando, recalculando cómo miércoles se van a parar. Ni hablar, Darío, la OTAN, Mm. que sigue sin poner la plata suficiente para el gasto en defensa. Cuidado con ese tema, ¿no es cierto? Mm. Que saben que eso se les viene encima. Ahora, ¿qué margen real tendrá Trump para, como él dice, viste, en 24 horas yo Sí, me sí. siento, doy un golpe en la mesa y lo junto a estos locos y termino todo? Yo creo que el margen que tiene es muy finito, porque la situación en el campo, me refiero en el campo de batalla, no es para nada, como muchos medios dicen en Argentina, favorable a Ucrania. Es un desastre lo que está Mm. pasando para Ucrania. Entonces, ¿cómo vas a negociar para que... Olvídate, Darío, que los rusos se vayan ahí de los terrenos que han tomado. Desde ya. Eso olvídense. Ahora bien, ¿qué podrán negociar? Se me ocurre que por el lado de blanqueemos que los rusos ya vendan el gas y el combustible que se vende a través de India, Turquía o con barcos que van, viste, y se plantan en aguas internacionales del Mediterráneo y van los tipos y sacan el combustible ahí. Blanqueemos que eso se va. Levantemos sanciones a Rusia. ¿Qué dará Rusia a cambio? Algún tema que tenga que ver con Irán, algún tema, y se me ocurre con Cuba, Venezuela. No sé qué es lo que pueden llegar a negociar. ¿Qué querés que te diga? La verdad, me parece que por ahí Trump confía mucho en él, ¿me comprendés? En esa impetuosidad que tiene Mm. para hacer las cosas, pero lo veo muy complicado, Darío. Ahora, esto a ver, de que yo vengo leyendo que hay sectores dentro de Ucrania, digo, porque obviamente el pensamiento automático es, bueno, Biden le conviene a Ucrania porque Biden le da plata a Ucrania y le da armamento, Trump es prorruso, entonces es un problema para Ucrania. Sin embargo, yo vengo viendo que hay un sector, por lo menos en Ucrania, que no ve con tan malos ojos la posible llegada de Trump en la medida en que dicen, la situación actual es insostenible, porque la guerra no Claro. la podemos ganar, estamos destruyéndonos cada vez más, Rusia avanza cada vez más, digo, esto termina muy mal, así como está. Si viene Trump y de alguna manera fuerza una negociación, puede ser el mal menor. ¿Esa lectura te sigue pareciendo razonable? Sí, me parece razonable.
Lo que no sé, a ver, recordemos una cosa, Darío, Trump es un tipo que en el 2020, viendo que lo de Afganistán no iba ni para atrás ni para adelante, hizo los acuerdos de Doha con el Talibán Sí. y terminó con el asunto. ¿Está claro? O sea que esto que nos indica que es un tipo que, visto un problema que no tiene solución favorable a la vuelta de la esquina, va a saltar el cerco y va a decir, bueno, listo, borrón y a otra cosa. O sea que por ese lado es esperable que el tipo pueda hacer. Es seguro que en Ucrania hay voces que están pidiendo, che, esto no va para más. Pero me imagino también que las presiones que debe haber de muchos tipos que han invertido mucho políticamente. Vos fíjate las declaraciones de Biden cuando dijo, vamos a destruir a los rusos en Ucrania, vamos a cambiar el régimen ruso y vamos a llevarlo preso a Putin ante la Corte Internacional. No solamente lo dijo él, lo compró todo el staff de la OTAN y muchos líderes políticos de Occidente, cuando era algo que se caía de suyo, que no era factible de que sucediera. ¿Me comprendés? Cualquiera entendiendo cómo funciona una guerra. Entonces, ¿cómo se paga ese costo político? Por ahí Trump dice, está bien, loco, esto es costo de ellos, viejo, yo no tengo la culpa de que ustedes hayan tomado decisiones malas, a mí me toca resolver esto y vemos cómo, pero no sé, no lo sé, sinceramente no lo sé, lo veo muy difícil. Y ni hablar, porque cuidado también se ha dicho, Darío, con yo te hago la promesa a vos, Moscú, de que durante 20 años Ucrania no entra en la OTAN. Eso ya Rusia ha dicho que no lo va a aceptar. Porque dice que lo que me estás diciendo es, congelo el problema ahora y se lo tiro a la próxima generación. No lo sé, Darío, ¿qué querés que te diga? Pero ¿sabés cuál es el tema? Darío, hemos roto, cuando esta guerra que se tendría que haber evitado, hemos roto la jarra con leche, la hemos tirado de la mesa, está hecha pelota en el suelo, la leche derramada por todos lados. No hay solución. No hay, viste, un pegamento que va a pegar la jarrita y va a quedar igual, y la leche la vas a absorber con una esponja y le vas a meter ahí adentro. No hay una solución. No hay. Más que aceptar, desgraciadamente, la realidad. Y cuando muchos te dicen, che, bueno, pero esto significa que los rusos pueden amenazar a Europa. Y viejo, no vayas a una guerra donde no te vas a empeñar decisivamente para impedir eso. Porque, de hecho, la OTAN jamás se empeñó decisivamente para derrotar a los rusos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los rusos echaran mano de un arma nuclear. Es así. Para ir cerrando, no te quiero robar más tiempo, Guillermo, pero es siempre muy interesante y estoy pensando, y me quedo pensando, a ver, escenarios, digo, para pensar un escenario, digo, vos decías, ¿qué le pueden dar a los rusos? Ahora, ¿no tienen algún incentivo? Porque obviamente la guerra ha sido muy costosa para Rusia también, digo, en términos humanos, en términos económicos, por más que la economía ha rebotado y todo, ha tenido un costo, digo. ¿No tiene un incentivo para que si le ofrecen un buen acuerdo, decir, bueno, aunque sea paramos por ahora? ¿O vos seguís viendo que esa presión que hay alrededor de Putin, de los más duros, hace que sea muy difícil cualquier acuerdo para Putin? No, yo creo que ese acuerdo no es factible porque esos costos que vos bien mencionás, Darío, son costos tolerables para un país como Rusia. Nosotros olvidamos que Rusia durante la Segunda Guerra Mundial perdió arriba de 25 millones de personas. ¿Está claro? Entonces, y hoy estamos muy, muy lejos de eso. Entonces, yo no lo veo. ¿Qué querés que te diga? Tiene que haber seguramente alguna cosa que se pueda negociar, pero no creo que pase por ceder territorio o aquellos que creen que los rusos se van a ir y que van a inclusive devolver Crimea y hasta pedir perdón. Están muy alejados de la realidad, muy alejados de la realidad. Guillermo Laferriere, un verdadero placer, como siempre, aprendemos mucho y nos ayudas a entender un poquito mejor cómo viene este conflicto. Eso sí, nos deja bastante más preocupados. Te mando un abrazo grande. Chao, viejo, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi.
הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. יש לה לוק של קרדשיין, והלוואי והיא תאמר לי כן. אני רוצה להיות לה כאן, מה שהיא עושה לכולם זה מדהים. הוא כזה חתיך כמו מלומה, הוא פיקעתי קצת בלבל ג'ומה, והוא מכור לזוני בדיוק כמוני. וואלק מדהים. יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. If you wanna kill this place, if you wanna cut my legs, if you wanna see the mini lava like everything is on a. If you wanna feel alive, you don't need to give my life, baby, young baby. כי יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. הלוואי שנאהב ככה לכל החיים. אנחנו זה להיט ממש כמו שני משוגעים. כל היום הראש שלו חושב עליה, לא יכול לראות עצמו חי בלעדיה, והשיעה בגוף המסתכל. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí seguimos en Far West y llega el momento ahora de hablar un poco de historia. Como siempre lo hacemos, una historia que nos diga algo acerca del presente, acerca de este conflicto sin precedentes que se está viviendo a escala mundial a partir de la escalada entre Rusia y la OTAN. ¿Y qué mejor momento que este para recordar la crisis de los misiles? La crisis que durante 13 días tuvo en vilo al mundo entero por la perspectiva de que Cuba
pudiera ser el escenario de un ataque de Rusia hacia los Estados Unidos, de que Estados Unidos pudiera como consecuencia o preventivamente atacar a Rusia directamente con armas nucleares. Bueno, ese fue el temor que inundó al mundo entero en el año 1962 durante 13 días. ¿Cómo empieza esa crisis? Bueno, recordemos brevemente, la Revolución Cubana había triunfado en 1959, jurando Fidel Castro que no era una revolución comunista, que era una revolución, en todo caso, socialdemócrata. Sin embargo, empieza a tomar medidas Fidel Castro que afectan a los muchísimos intereses que tenía Estados Unidos en Cuba. Como consecuencia de las estatizaciones de muchas empresas de los Estados Unidos, empieza un conflicto con un embargo que va creciendo, con respuestas de Cuba, que finalmente termina declarando el estado y el carácter comunista de esa revolución y la adhesión a la Unión Soviética ya entrado el año 1960. En ese contexto, de forma secreta, sin que Estados Unidos se diera cuenta, Rusia empieza a trasladar misiles balísticos de alcance medio y largo hacia Cuba. Esto obviamente camuflado en muchas de las exportaciones que la Unión Soviética le hace a Cuba. Recordemos, ante el embargo aplicado por Estados Unidos, muchas de las cosas que Cuba le compraba a Estados Unidos se las tiene que comprar a la Unión Soviética, que se convierte en el gran estado protector y de alguna manera en el estado que le permitió subsistir a Cuba, siendo totalmente improductivo por las características del régimen económico elegido por Fidel Castro. Entonces, esa forma en la cual se van trasladando los misiles y se van instalando en Cuba pasa en un primer momento desapercibido por los Estados Unidos. ¿Por qué Rusia hace esto? En parte porque Estados Unidos había desplegado a comienzos de los 60 misiles nucleares en Italia y en otros lugares de Europa que eran una amenaza directa contra el territorio ruso, contra el territorio soviético, para ser más preciso. Entonces, lo que se da cuenta Moscú, lo que se da cuenta en ese momento Nikita Khrushchev, que era el jefe de la Unión Soviética y del Partido Comunista Ruso, era que tener misiles que pudieran desde Cuba atacar prácticamente cualquier ciudad de los Estados Unidos era un activo muy importante. ¿Qué antecedente hubo en Cuba en los momentos previos a que estallara esa crisis? Y un antecedente que hay que tener que fue clave para entender también lo que acuerda. En 1961 fracasa la invasión de Bahía Cochinos, Playa Girón, liderada por, de alguna manera, muchos exiliados cubanos auspiciados por la CIA en una operación que se realizó durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, que termina siendo fallida y que de alguna manera garantiza termina favoreciendo la continuidad del régimen, que se refuerza a partir de haber podido repeler esa invasión. Esa es también una decisión adicional para que Fidel Castro se siente inclinado a recibir los misiles soviéticos. ¿Cuándo empieza a estallar esta crisis? Bueno, en concreto, el punto clave es el día 14 de octubre de 1962. En ese contexto, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión espía, logra identificar a través de varias fotografías aéreas instalaciones militares soviéticas compatibles con la presencia de misiles del alcance intermedio en Cuba. Esto lleva algunos días de análisis hasta que se termina confirmando la presencia de aproximadamente 50 misiles de distinto tipo con un alcance de hasta 4.000 kilómetros, es decir, con un alcance que efectivamente podía llegar a casi cualquier ciudad de los Estados Unidos. El 16 de octubre, fecha que se considera de alguna manera la que oficialmente abre esta crisis, es informado el presidente Kennedy de la presencia de estos misiles en Cuba y se le presentan algunas opciones. Una de las opciones que se barajó fue un ataque directo, preventivo,
contra Cuba por la amenaza que suponían esos misiles allí, por la hipótesis de que esos misiles podían ser utilizados quizás como parte de un plan de la Unión Soviética para atacar a Estados Unidos. Y efectivamente fue probablemente el momento en el que más cerca se estuvo de que estallara una guerra nuclear entre Rusia y la Unión Soviética, porque realmente cuando se descubren esos misiles, Estados Unidos evalúa la posibilidad de atacar directamente a Cuba o de atacar a Rusia desde sus posiciones en Europa. Esto se termina de alguna manera de hacer público en el 18 de octubre de 1962, 2 días después. En ese momento hay una reunión con el embajador de la Unión Soviética, Anatoly Dobrynin, que niega rotundamente la presencia de esos misiles, pero ya preventivamente, en el 20 de octubre, John Fitzgerald Kennedy comienza, ante la confirmación de que había misiles allí en Cuba, con un bloqueo naval. Interesante esto. Tantas veces se habla del embargo que Estados Unidos aplica sobre Cuba como un bloqueo, y la realidad es que el único momento en el que Estados Unidos aplicó realmente un bloqueo fue en esos días de la crisis de los misiles, donde generó un bloqueo naval que impedía la entrada o salida de cualquier cosa en la isla o desde la isla. El 22 de octubre Kennedy habla a la nación, habla a los Estados Unidos. Ya habían pasado 6 días de comenzada oficialmente esta crisis, pero el público todavía no terminaba de tomar conciencia de la gravedad de la situación hasta ese anuncio que hace el 22 de octubre Kennedy, hablando del estado de situación y de la continuidad de este bloqueo que llamaron cuarentena sobre Cuba. Y casi en paralelo empiezan a analizarse y empiezan a discutirse posibles salidas a esta crisis, con conversaciones debajo de la mesa entre miembros de la administración Kennedy y miembros del gobierno de Khrushchev en la Unión Soviética. Hay que entender aquí varios puntos que se empiezan a discutir. ¿Qué es lo que empieza a pedir Rusia a cambio de sacar los misiles cubanos? Bueno, que Estados Unidos retirara a los misiles que tenía en Europa apuntando directamente contra territorio soviético. Era la condición que establecía, sumada a una condición que además era de interés de Cuba y de interés soviético, que es que Estados Unidos se comprometiera a no realizar una nueva invasión sobre Cuba, que garantizara que más allá de la continuidad del embargo, de las sanciones y de todas las otras medidas tomadas, que no iba a haber una nueva invasión como había sido la de Bahía Cochinos o Playa Girón. En un primer momento Estados Unidos se niega a esto. Esto lleva a que se siguieran evaluando opciones militares, a que Fidel Castro le dijera a Khrushchev que evaluara seriamente un ataque nuclear contra los Estados Unidos. Lo cierto es que el 27 de octubre de 1962 un avión también espía fue derribado sobre Cuba. El piloto Ralph Anderson muere, y fue otro punto donde parecía que se estaba a punto, al borde de una guerra nuclear. Sin embargo, vuelve Khrushchev a insistir en esta posibilidad de que Rusia estaba dispuesta a retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos cediera, y finalmente Kennedy se compromete a hacerlo con la condición de que Estados Unidos iba a retirar sus misiles de Europa de forma secreta y varios meses después de estallada esta crisis, es decir, varios meses después de que Rusia retirara sus misiles de Cuba. Y efectivamente, el 28 de octubre de 1962, esta crisis llega a su fin 13 días después de comenzada, con el anuncio de Nikita Khrushchev de que los misiles iban a ser desmantelados y reiterados, lo cual generó indignación en parte de los cubanos, que sintieron que esta era una derrota. Algunos empezaban a gritar en las calles de La Habana, Nikita, mariquita, en relación a Khrushchev. Bueno, la homofobia del régimen cubano es conocida, se entiende por lo tanto la canción. Lo cierto es que
Kennedy, en ese momento, a lo único que se compromete públicamente es a no invadir Cuba. Fue un compromiso público que asumió Kennedy. En privado se comprometió a retirar los misiles que tenía en Europa, y eso se concreta al año siguiente, varios meses después. Estamos hablando de la mayor crisis que tuvo la Guerra Fría, del momento en el que más cerca se estuvo de que terminara el mundo inmerso en una guerra nuclear, y un antecedente que nos muestra lo delicado que es empezar con amenazas mutuas, lo delicado que es ir subiendo la apuesta cada vez más cuando se trata de conflictos que incluyen a potencias nucleares, porque siempre está la posibilidad de que haya un error de cálculo, de que haya un error de lectura de cuál va a ser el movimiento o la jugada que va a hacer el adversario, y que como consecuencia de ese error de lectura quizás se termine precipitando un conflicto que no tenga vuelta atrás. Esto fue la crisis de los misiles por Far West. Ya volvemos. עצוב בתוך ביתי, כי את עזבת עינך איתי, כל כך קשה לי בלעדייך. כל השירים האפורים עכשיו אליי כה מדברים, כאילו נכתבו עלייך. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. הולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי. Y hasta acá llegamos, se nos escapó el programa. Una enorme alegría, como siempre, compartir esta hora, como todos los domingos, pensando, reflexionando sobre temas difíciles, temas que quizás dan miedo, que son difíciles de entender, pero sobre los que no podemos dejar de hablar. Quiero agradecerle, como lo hacemos todos los domingos, a Romina Boyadjian, la mentora, productora y cabeza de este programa. Sin ella no sería posible. Y quiero agradecerles a ustedes, como siempre, por escucharme y por estar allí, dispuestos a establecer este diálogo a distancia. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes taeda.com.ar y defonline.com.ar.